Muy bien, ¿empezamos? Listo, todo Vamos, tuyo. adelante Ponemos nomás. en mute. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, pues empezamos con la historia, un poquito de historia. En 1999 se crea VMware. Fíjense el logo. Parece ser que cuando encendieron la primera máquina virtual, tardó, no sé si cerca de 5 minutos y, bueno, una barbaridad. Desde luego que ya existía esa tecnología de virtualización allá por la época de los mainframes, pero bueno, ahora lo que hizo VMware al final adaptó esa tecnología a una base de una arquitectura x86. Y bueno, ahí es donde empezó, en cierta forma, toda esta revolución de lo que antes era 100% físico en un data center. Fue la semillita que se creó para empezar con todo esto de la virtualización. Y uno se puede imaginar, dejando de lado el tema de cloud, pero uno se imagina hoy en día un centro de datos solo físico. Imposible, ¿no? Imposible de mantener, de parchar, de gestionar. Como mínimo sería carísimo, desde luego, no sería nada eficiente bajo ningún punto, ¿no? Pero bueno, ahí es donde empezó la semillita de la virtualización. Ya para 2002 parece que la cosa funcionaba muy bien. Y bueno, y nace el SX. Antes habían sacado la parte de Workstation. Pero bueno, aquí ya se empieza a ver que VMware tenía buena visión, buen olfato para los negocios y dijo, no, vamos a apuntar al mercado corporate, vamos a sacar algo para empresas, porque al principio subsistieron gracias a la venta de esas licencias de Workstation para toda la parte de universidades, pero claro, tenían que ir más allá. Y de hecho es que sacaron la primera plataforma para servidores. Y bueno, fíjense, ahí lo tenemos trabajando sobre Windows, un SX, y era el primer hipervisor para algo corporativo. Wow, ya empezaba la cosa ahí a apuntar bien, pero de momento era un hipervisor, ya no era una plataforma como lo entendemos hoy en día. En 2002 se ejecuta la primera migración de vMotion. No disponible todavía para empresas, porque eso sería en el 2003. Pero una migración de vMotion. A ver, ¿cuánto? 3 años de que se había encendido la primera máquina virtual. Estamos todos locos. Crearon primero adaptaron una plataforma para virtualizar una máquina, que ya es una locura el hecho de virtualizar una máquina, pero además son capaces o fueron capaces de mover una máquina de un host físico a la otra sin perder el servicio. Una locura. Yo recuerdo que hace muchos años decidí en mi blog enviar una serie de preguntas a autores de libros y uno de ellos era Duncan Epping, y una de las preguntas era ¿qué tecnología te pareció más interesante? Hoy usaríamos la palabra tal vez disruptivo si hablaríamos en el entorno de negocios. Y esto ya era 2009. Y Duncan me acuerdo que comentó vMotion. Él dice que es la primera vez que lo vio, trató de romperlo y nada, hasta que después de 7, 8 veces migrar una máquina de un lado a otro, le seguía pareciendo totalmente increíble y varias gente lo sigue pensando. Es impresionante. Hoy ya estamos hablando de una migración de vMotion en entornos híbridos, que no solamente va a ser de un host a otro host, sino que el host de destino va a estar en un entorno cloud, tal vez en otro país, quien dice en otro continente. Bueno, una locura. Y decíamos que en 2003 ya se pone un poquito más serio el tema. ¿Por qué? Porque, claro, apareció vCenter y necesitábamos vCenter para ese vMotion que estábamos hablando. Y claro, aquí ya claramente se está pensando en grande, se está pensando en, bueno, vamos a crear una plataforma de virtualización para que se pueda gestionar de forma centralizada, que eso es lo que siempre estamos buscando. Entonces nació vCenter, el amigo vCenter,
que, bueno, sabemos que hoy hay tantísimos productos que dependen de Vicente. O sea, esto iba muy, muy rápido, toda esta tecnología de virtualización. Yo me acuerdo, en esa época estaba todavía certificando el MCSE, que no sé cuántos exámenes llevaba con Windows Server 2000, porque bueno, igual recién en 2002 creo que salía Windows Server 2003. Bueno, y en 2006 parece que el señor Bezos se estaba cansando de vender lo que primero eran libros y después el resto de cosas que no vende hoy en día. Y un empleado de Amazon se le ocurrió vender el remanente de los recursos de cómputo que tenían en sus propios data centers. Y claro, eso era negocio. Y en realidad, por más de que nosotros estamos viendo aquí que Amazon oficialmente, podemos decir que abrió sus puertas, las puertas de su nube en 2006, realmente fue 1 o 2 años antes que empezó a vender determinados servicios en cloud, pero no lo promocionaba así de forma masiva, no era la plataforma cloud como tal vez hoy podemos entenderla. Y vamos a recapitular aquí. Estamos hablando de 2006. Eh, VMware ya estaba haciendo una revolución en los centros de datos físicos. Ya estaban virtualizando todo lo que era el data center on-prem, pero además veíamos que prácticamente cualquier empresa se podía beneficiar de esa virtualización. Una empresa pequeñita con un par de hosts o con un solo host. Incluso si me apuran una sola máquina virtual, nos venía bien porque podíamos virtualizar esa máquina, incrementábamos la disponibilidad, era mucho más fácil hacer una copia de seguridad de esa máquina, bueno, espectacular. Entonces, veíamos que lo que al principio eran pilotos para algo de virtualización, cuando se iban cumpliendo los ciclos de vida de las inversiones, era cuando se terminaban de amortizar los servers, incluso los sistemas de almacenamiento también, ya se empezaba a apostar a partir de esos años, 2005, 2006, a la virtualización. Primero con determinados servicios, pero era cuestión de días nada más que la gente de IT se da cuenta, uy, esto funciona de verdad, y de repente lo instalé y no me está dando problemas. Es fabuloso. Bueno, en esos años, cuando estaba empezando a ser fuerte la parte de virtualización, la tecnología de virtualización, vamos a decir cuando estaba empezando, ni siquiera a consolidarse, empezando a desplegarse, lo que dentro de unos añitos sería de forma masiva, Amazon ya estaba publicando los servicios web, una locura. Pero claro, todavía estamos lejos de esas líneas de comunicación que tenemos hoy en día, estábamos lejos de esos servicios que hoy podemos ver en cualquier plataforma de nube pública, pero cuidado, porque ya estaban empezando esas empresas. Así que vamos a ver, en 2007, DRS, bueno, esto ha evolucionado, ya VMware estaba sacando pecho y también todo hay que decirlo, desde luego que VMware no era el único hipervisor, me acuerdo que ahí estaba bueno, primero el pobre y querido Virtual Server de Microsoft, después se fue convirtiendo en Hyper-V, estaba el Sense Server, y que, bueno, en esos años creo que todavía no era de Citrix, no me acuerdo cuándo fue que lo compró Citrix, en qué año, pero sí que competía y desde luego que todavía en esa época el hipervisor en sí mismo marcaba una diferencia. Hoy en día hace varios años ya que se hace referencia a que el hipervisor es un commodity, que realmente lo que marca diferencia en una infraestructura de virtualización es todo el ecosistema y la integración con todo el resto de soluciones. Pero bueno, estamos viendo que aquí VMware fue el primero de lejos en optimizar el funcionamiento de la memoria, en migrar las máquinas, ofrecía la gestión centralizada y ahora incorporaba la parte de DRS. Faltaba poquito ya para que salga vSphere 4 y empezábamos a utilizar el nombre de vSphere. Y en el mismo año, Steve Jobs presenta el iPhone. ¿Qué tiene que ver el iPhone con esto del data center físico a las nubes? Bueno, en realidad tiene bastante que ver, porque estamos
ante la presencia de, si bien no es que necesariamente fuera el primer smartphone, hay que ver qué tanto de, tenía mucho de phone, pero no sé si tanto de smart, vamos a ver, pero sí que este tipo de teléfonos ya abrió las puertas a lo que iba a ser la revolución de las aplicaciones. Una aplicación en la palma de la mano. Y ahora que digo la palabra palma, nos podemos acordar de hace unos poquitos años atrás, el Palm, las Raspberries, no las Raspberry Pi, sino las Raspberry del teléfono, y los teléfonos Nokia, que también se usaban hace muy poquitos años atrás. Y claro, de repente se nos presenta este tipo de aparato que es tan fácil de usar, totalmente touch, y esto empezaba, ya iba a ser también otra semillita que iba a sentar las bases para una revolución, que es lo que estamos viendo en realidad hoy en día. Pero estamos todavía en el año 2007. Muy bien. 2008, Google Cloud Platform, hoy conocido como Google Cloud. 2 añitos después de que Amazon comenzara a ofrecer su plataforma de AWS, claro, los de Google también se subieron, nunca mejor dicho, a la nube, ¿no? Y uno se pone a pensar aquí, VMware, ¿qué estaba haciendo en 2008? VMware estaba consolidándose a lo bestia en todos los data centers. Ya cuando la gente hablaba de virtualización, prácticamente VMware era lo normal para implementar en un data center. Si uno quería trabajar con una plataforma de virtualización confiable y que ya empezaba a tener un cierto ecosistema, que eso lo caracterizó desde los primeros años a VMware. Entonces, otra vez, estábamos por un lado con un mercado muy fuerte, cada vez más fuerte, de virtualización, a cada vez más empresas apostando por esta virtualización, pero por otro lado, y casi sin que nos diéramos cuenta, empezaban estas empresas como Google, como Amazon, a ofrecer sus plataformas cloud. O sea, dos caminos paralelos. Bueno, ahí empezaban. Y VMware seguía, no solamente con su vCenter, no solamente con el vMotion, el DRS, sacando nuevas versiones, cada vez soportando un número mayor, más alto de virtual CPUs, de RAM, discos más rápidos también y más grandes. Y bueno, dijeron, bueno, si está funcionando tan bien esto de la virtualización de los servidores, ¿por qué no vamos a virtualizar el puesto de trabajo? Muy bien. Bueno, ahí empieza también lo que es la carrera del VDI y claro, ahí por esos años es donde también una empresa como Citrix empieza a ver el futuro. Si yo estoy haciendo presentación de aplicaciones y soy el mejor en el protocolo de presentación, bueno, tengo que estar presente también en este mundo de la virtualización y ahí fue donde compró finalmente la plataforma Zen, que era de código abierto. Pero bueno, se iba diversificando cada vez más esto de la virtualización. Y bueno, al final dicen que no hay dos sin tres. Microsoft, que aparentemente esto de la virtualización como que no fue una prioridad o tal vez llegaron tarde, paradójicamente, sí que llegó temprano, podemos decir, y de hecho hoy lo podemos ver en el cuadrante de Gartner, cómo está posicionado Azure respecto a Amazon con la AWS y a Google con Google Cloud Platform y el resto de las plataformas cloud públicas. Y sí que empezaron a apostar en 2010 con una plataforma cloud. Y vaya si lo están haciendo bien hoy en día. O sea que podemos decir que Microsoft en cierta forma se saltó esa parte de la virtualización. O sea, claramente tenían el Hyper-V, lo siguen teniendo, pero nunca tal vez se caracterizaron en tener algo tan completo como VMware, que dicho sea de paso, por esos años ya era claramente y con muchísima diferencia el campeón del market share en lo que se refiere a plataformas de virtualización on-prem. Muy bien,
vamos ahora ya pasamos la década 2011, Nutanix aparece, entra en escena, gente que trabajaba antes en Google decidieron apostar por su propia tecnología y convertir en un producto lo que se utilizaba en estos grandes centros de datos. Y estamos en 2011 ante, podemos decir, el primer elemento público tal vez de hiperconvergencia. Y esto realmente sí que viene a adaptar el mercado, viene a empezar a preparar el mercado para ciertos cambios, para lo que sería la segunda revolución de esta tecnología de virtualización. Y bueno, realmente es un poco gracioso porque VMware le empezó a dar premios en los VMwares, le gustó tanto la tecnología de Nutanix que al final terminó haciendo algo parecido, pero dando soporte a otras marcas. Fíjense, estamos en el 2011, versión del VCOPS, el viejo VCOPS, claro, seguía creciendo la familia de los productos de VMware, hoy lo conocemos como VROPS. Hay otros productos también, como está el VCAC del vCentral Automation, también Orchestrator, que nadie sabía, yo incluido, para qué servía, ese iconito color naranja que aparecía en vCenter, y uno le daba doble clic, pedía algunas cosas y bueno, ahí seguía, pero eso era el Orchestrator. Y aquí hay algo muy importante porque en el VMware de 2011 fue cuando se empezó a acuñar el término Software Defined Data Center. Y uno puede decir, pero ¿qué importancia tiene esto? La verdad es que tiene mucha importancia, porque ahí es cuando VMware, cuidado, 2011, empieza a leer un poquito el futuro, ¿no? A ver cómo viene, cómo va a ir el mercado en los próximos años. Y dice, bueno, aquí de repente no es tan importante el hardware, sino que lo que realmente marca la diferencia es el software. Entonces, empezaron a apostar cada vez más por soluciones de software. Claro, ya no alcanzaba solamente con el hipervisor, no alcanzaba con virtualizar una máquina, con incrementar la disponibilidad de la máquina, con permitir un balanceo, una migración, con aportar tolerancia a fallos a la máquina, sino también con sistemas de monitorización, automatización, que en definitiva todo eso es software y una vez más se integra a la perfección con todo el gran ecosistema, con soluciones de protección de datos, de monitorización, de integración con otro tipo de compañías. En 2012 se empieza a hacer un poquito realidad esa visión de VMware de apostar por el centro de datos definido por software. Y para esa época, realmente Cisco y VMware trabajaban muy bien juntos. Seguramente muchos de ustedes se acuerdan el switch Cisco 1000V o 1000V. Y bueno, y trabajaban en conjunto. Pero claro, empezaron a ver el futuro y vieron una compañía que venía trabajando de una forma muy interesante con tecnologías de virtualización de red. Y uno se pone a ver en esos años cuando ya bastante tenemos con la virtualización, como para que uno le empiecen a hablar de la virtualización de archivos, la virtualización de almacenamiento, la virtualización de red. Yo dije, ¿cómo se puede virtualizar una red? ¿De qué estamos hablando? Bueno, claramente VMware era el que tenía esa buena visión de futuro, ¿no? Al final, después de una competencia entre Cisco y VMware, fue VMware el que finalmente se hizo con Nicira, con esa compañía. Y simplemente un añito después, producto de la fusión entre lo que antes era vShield o vCNS, vCloud Networking and Security, y Nicira, nació la primera versión de NSX, lo que hoy conocemos como NSX para vSphere, creando una revolución. Hay que decir que no fue algo inmediato que VMware presentó NSX y gran cantidad de empresas estaban esperando para implementar esa tecnología. Había que venderlo, había que exponerlo,
había que explicarlo, sobre todo, claro, a la gran cantidad de ingenieros de networking, con todo el background de Cisco. ¿Qué pasa? Viene alguien y te mete todo un portfolio de soluciones de networking y seguridad basado en software y en virtualización, algo que ellos de repente no lo habían visto. Y bueno, VMware hizo algo muy interesante, que empezó a contratar ingenieros de Cisco para vender NSX como una parte de preventa. Pero bueno, ahí empezaba ya a ponerse la cosa un poquito seria ya con esto del software defined data center. Y bueno, curiosamente, en el año 2013 es la fecha, digamos, oficial de Docker, esta solución de contenedores. No es que fuera la primera tecnología en sí mismo de contenedores, porque esto lleva varios años atrás, pero sí que fue vamos a dejarlo en un buen empaquetado, una buena solución de contenedores muy simple de utilizar, muy bien conceptualizada y que cada vez más empresas la adoptaron para lo que se estaba cocinando detrás. Y esto es muy importante. ¿Por qué? En los, al principio, cuando decimos al principio, unos cuantos años atrás, la forma clásica del desarrollo era lo que se conoce como waterfall, que son periodos largos, pesados de desarrollos que podían durar tranquilamente 6 meses, un año, que no era precisamente una entrega rápida. Después, cuando se entregaba el producto al cliente, el cliente decía, ah, no, pero esto no me lo entendiste bien cuando te lo pedí, entonces era muy pesado todo eso. Y además también podemos decir que se empaquetaban esas aplicaciones en máquinas que empezaban a ser ya máquinas virtuales. Pero claro, todas las dependencias de esas aplicaciones, tanto la parte de la aplicación en sí misma, podemos decir que la autenticación, muchas veces incluso la base de datos también, no sé, el sistema de logs, de registro, etcétera, estaba dentro de la misma cajita. Eso es lo que hoy conocemos como una aplicación tradicional. Y claro, fueron evolucionando las tecnologías de desarrollo también. Y al final, bueno, empezó a traccionar el modelo de arquitectura SOA, y empezó con este tipo de tecnologías a lo que hoy conocemos como microservicios. Y ahí empieza coincide en los primeros pasos de los primeros conceptos de lo que conocemos como time to market, como la transformación digital, si bien no estaba todavía en boca, pero las empresas necesitaban trabajar de una forma más dinámica, hacer entregas más rápidas, más eficientes. ¿Qué pasa con el escalado de una aplicación tradicional? ¿Cómo escalamos una aplicación tradicional? Pues vamos a poder escalarla de forma vertical, poniéndole más recursos de CPU, más recursos de RAM, tal vez mejor calidad de disco. Pero bueno, no necesariamente esa era la mejor forma de escalado de máquinas. Incluso hasta la hora de incrementar la disponibilidad. Si bien teníamos en esos años ya estas soluciones de vSphere HA, de RS, ¿por qué no? Lo podemos considerar también. Tecnologías como SRM, como Fault Tolerance, soluciones de tipo cluster, como, no sé, tal vez un rack de Oracle, un Microsoft Failover Cluster. Tal vez no era lo más óptimo, como quien podría entender. Entonces, poco a poco la cosa empezó a cambiar y empezaron a decir, en vez de meter todo en la misma caja, vamos a empezar a distribuir todo esto en pequeños. Vamos a crear pequeños pedacitos de las aplicaciones y las vamos a empezar a distribuir. ¿En qué? En estos contenedores y luego vamos a retomar la parte de transformación digital y time to market porque tiene mucho que ver con este cambio de paradigma. 2014, vSAN. Bueno, podemos decir que ya no solamente con vSphere como plataforma del hipervisor, como suite de soluciones de virtualización,
sumado a NSX, y ahora finalmente con las primeras versiones de Visan, ya tenemos prácticamente todo hecho una realidad, eso que estábamos hablando antes de el centro de datos definido por software. Definimos almacenamiento, definimos en cierta forma el rendimiento, la capacidad, la alta disponibilidad a través de políticas de Visa. Y esas infraestructuras de HSI que veíamos que fue Nutanix el que empezó a promoverlas, claro, ahora ya había cada vez más fabricantes. Ahí nació también esta solución de VxRail, también otros fabricantes, bueno, como Dell, que todavía no había comprado VMware, también HP tímidamente empezaba a trabajar con esas tecnologías, aunque HP finalmente terminó comprando SimpliVity. Y bueno, entonces se estaba cambiando bastante el mercado desde el punto de vista de dinamismo de lo que es la gestión y la importancia del software, nunca mejor dicho. Y ahí estamos viendo también esa cajita de Virtualized Suite. Y aquí en este año pasó algo muy importante para VMware. ¿Por qué? Seguramente que muchos de ustedes se acuerden de esos data centers públicos que empezaba a promocionar VMware, que eran de su propiedad. Sí que es cierto que VMware tenía su red de socios en cuanto a proveedores de cloud pública, que todavía lo sigue teniendo, pero empezó a empujar en esos años 2011, 2012, hasta 2013 por ahí, con su propia apuesta de plataformas de cloud pública, marca VMware, y se dio cuenta que estaba a años luz de esos tres players que habíamos hablado antes, AWS, Google y Azure. Se dio cuenta por este año de que iba a ser prácticamente imposible llegar a competir, o la cantidad ingente de dinero que iba a necesitar para llegar a tan solo acercarse a esos competidores. Entonces dijo, bueno, vamos a parar aquí con este proyecto de cloud pública por este año, 2014. Y vamos a cambiar un poquito, vamos a cambiar la apuesta, porque todavía claramente seguían siendo los reyes del market share, de soluciones de virtualización para un entorno on-prem, pero el mercado al final apuntaba a cloud, apuntaba a una cloud pública, y a ver qué pasaba con esta tecnología. ¿Qué iba a ser del futuro de estas tecnologías de virtualización en los próximos 10 años tal vez? Entonces separó ciertas soluciones que venían dentro de la suite de cloud, en el cual estaba vCloud Director, también estaban en esa suite el VCAC, VCOPS, y lo que dijo fue, bueno, vamos a partir, vamos a crear lo que ahora se va a llamar la suite Virtualize. Ahí vamos a cambiarle el nombre, algo que le encanta a VMware, y lo que antes era VCAC ahora se va a llamar Virtualized Automation. Lo que antes era VCOPS ahora se va a llamar Virtualized Operation Manager. Luego también con lo que era vCenter Orchestrator, ahora va a ser Virtualized Orchestrator. Luego se sumaría Virtualized Log Insight, Network Insight, unos cuantos años después, Virtualized Business. Y eso era la suite Virtualized. ¿Para qué? Para venderla a empresas privadas. Y por otro lado, dijeron, bueno, dejamos de lado nuestra apuesta de presentarnos como una plataforma de cloud pública, seguimos cuidando nuestros canales, que son los que dan servicio de nube pública con nuestra tecnología, y ahora vamos a ver qué cambió. Bueno, recién decíamos que estaba esta tecnología de contenedores, fabuloso. Pero claro, al final esa solución de Docker, vamos a llamar Docker, esa plataforma de contenedores, no dejaba de ser lo que podemos conocer como un host de contenedores. Cuidado con el término host, no es el host que nosotros los administradores de VMware conocemos, que es un equipo físico. No, ese host en un contenedor puede ser una máquina virtual, puede ser una plataforma cloud, puede ser un bare metal,
y también puede ser un hipervisor hoy en día de SXI. Vamos a hablar dentro de un poquito. Entonces, Google venía utilizando en sus propias tecnologías esta tecnología de Kubernetes, que en cierta forma es un orquestador de contenedores. Eso es lo que es Kubernetes. Claro que tiene muchas más funcionalidades que algunas las vamos a mencionar dentro de un poquito. Pero realmente toda esta gran carga de millones de aplicaciones que tiene Google, las empezaba a mover a través de contenedores y las orquestaba con Kubernetes. Y ahí, bueno, es donde empezó ya a tomar más sentido esa migración de lo que conocíamos como las aplicaciones tradicionales, empaquetadas en lo que es una máquina virtual, a lo que hoy en día conocemos como microservicios basados en una cantidad importante de contenedores orquestados por Kubernetes, en cierta forma. Y en 2015 nace el Cloud Native Computing Foundation. Y Google dona el proyecto de Kubernetes a la Cloud Native Computing Foundation. Y esto es, bueno, una decisión espectacular. ¿Por qué? Porque esto se abrió para que muchísimas empresas puedan colaborar con el desarrollo del proyecto. O sea, lo donó a la comunidad, básicamente. Y ahí es donde empezaron ya cada vez más empresas a colaborar, empresas como IBM, empresas como VMware, Microsoft también, a colaborar con el desarrollo de esta plataforma de Kubernetes. Y vamos a ver toda la importancia que tuvo ese movimiento. 2016. NSX-T, o sea, no estábamos conformes con NSX, sino que ahora nos dicen, no, mira, que te estabas aprendiendo NSX, cuidado porque ahora tenemos NSX-T. ¿Y por qué? Que es le cambiaron el producto, le cambiaron el nombre, el logo. No, es algo bastante diferente. ¿Por qué es bastante diferente? Bueno, recién hablábamos de que VMware estaba viendo un poquito más allá, que estaba cambiando su estrategia respecto a cloud y se dio cuenta de que el futuro no iba a estar cuanto menos al 100% en los data centers on-prem, sino que iba a ser como mínimo un entorno híbrido entre una plataforma on-prem y una plataforma de cloud pública. ¿Qué significa eso? Que se iba a reducir, de hecho es lo que está pasando hoy en día, que se iba a reducir la cantidad de infraestructura que hay en los data centers privados y que se iba a empezar a repartir entre las distintas plataformas de cloud pública. Entonces, según se desarrolló NSX, no estaba preparado para trabajar, cuanto menos con otros supervisores. Ahí es porque es el motivo por el cual decidieron empezar a escribir unas cuantas líneas de código para desarrollar NSX-T, que ya hablamos de una solución de virtualización de redes y seguridad, pero multi-hipervisor, multi-cloud, que fue pensado, concebido, diseñado y desarrollado para trabajar en un entorno multi-cloud, en un entorno híbrido. Entonces, aquí es donde empieza ya el cambio, donde empiezan a cocinar todo esto que está pasando realmente hoy en día. Y estamos hablando de que en 2016 se presentó en NSX-T, a ver cuándo empezaron a desarrollarlo. Muy bien, a todo esto, 2016 también, se presentó en sociedad lo que hoy conocemos como VMC en AWS o VMware Cloud en AWS, básicamente un entorno de VMware dentro de un centro de datos de AWS. Con hardware de Amazon, soportado por Amazon, con toda la parte de conectividad de Amazon, pero todo lo que es la parte de software gestionado, implementado, soportado, parcheado y actualizado por gente de VMware. Pero, como estamos viendo aquí, tenemos muy cerquita la posibilidad de consumir
los productos de Amazon. Entonces uno puede decir, qué raro esto, ¿no? No, qué raro, no. Realmente esa era la apuesta. Decían, no, no puedo competir con Amazon, voy a trabajar en conjunto con Amazon. Y a partir de ahí es donde dijeron, primero nos entramos en la casa de Amazon como primera solución de cloud pública, pero vamos a ir a la par desarrollando soluciones que me permitan potenciar esa plataforma de cloud híbrida. Muy bien. Y ahora aquí ya tenemos varios movimientos que es mejor que los expliquemos todos juntos. Primero, se lanzó en 2017 lo que conocemos como PKS o Pivotal Container Service. Lo primero que tenía un sabor de Kubernetes, algo parecido a Cloud Native Apps en vSphere, un poquito complicado, pero bueno, ahí estaba el intento, ¿no? Pero VMware salió de compras y compró Eptio, una compañía que había sido creada hacía un par de años atrás por dos de los tres creadores de Kubernetes. Entonces tenían el know-how, tenían la experiencia. En esa época ellos en Eptio ayudaban a las empresas con la implementación de Kubernetes a gran escala, formaban a la gente, básicamente una consultoría como corresponde. Entonces dijeron, vamos a traer ese conocimiento a VMware, compraron Eptio. ¿Qué pasa con el empaquetado de aplicaciones? Está Bainami, que es una empresa que está en Sevilla, que realmente tiene una historia bastante interesante. Lo compraron y es la solución prácticamente de empaquetado y de mantenimiento de aplicaciones para cloud. Fenomenal. Pivotal, una empresa que daba soporte de laboratorios, también de estos entornos de Kubernetes, de contenedores, y tenía ese conocimiento, tenía esa forma de empaquetar, distribuir, crear, desarrollar todo lo que tenía un sabor a modernización de aplicaciones. Y a partir de ahí empezamos a escuchar poco a poco lo que conocíamos como el proyecto Pacific, el Project Pacific. Bueno, ¿qué será eso? ¿No? Al final era un poquito la consolidación de todas estas tecnologías que al final le pusieron el nombre de Tanzu. Lo que ocurre es que hoy en día, ya en 2020, hoy conocemos lo que es vSphere with Kubernetes a partir de versión 7, pero también la parte de Tanzu, que lo vamos a explicar ahora dentro de un poquito, ver qué es una cosa, qué es otra. Claramente las dos soluciones tienen esta posibilidad de trabajar con contenedores, de orquestar esos contenedores sobre una base de vSphere. Y bueno, y a todo esto VMware seguía apostando cada vez más con el Software Defined Data Center, ya de hecho una realidad, pero empezaba a promocionar lo que ellos vendían como la plataforma de VMware para lo que es Any App, Any Device y Any Cloud. Eso es lo que ofrece VMware. En este punto, VMware, la apuesta de VMware es un soporte consolidado para las aplicaciones tradicionales, porque todavía sigue habiendo aplicaciones tradicionales, eh, y el soporte para la modernización de aplicaciones, para las nuevas tecnologías de aplicaciones. Ahí es donde VMware le abre la puerta a lo que decíamos recién, estos nuevos invitados a la fiesta, que son los desarrolladores. Entonces, ahora tenemos los operadores, tenemos los desarrolladores, en el medio tenemos los DevOps también, y todo un ecosistema que es de protección de datos, alta disponibilidad, conectividad, seguridad, soporte para clouds híbridas y multi-cloud. Esa es la apuesta de VMware. Así que creo que es interesante para ver cómo fue evolucionando toda la tecnología para llegar a eso. Entonces, hablábamos recién de la transformación, de la modernización de esas aplicaciones, de lo monolítico a los microservicios. Y habíamos hablado de la transformación digital. Yo la verdad que las primeras veces que empecé a escuchar transformación digital dije, esto es marketing, que me lo venda otro.
pero resulta que por estas cosas de la vida el año pasado terminé unos cuantos días encerrado en un hotel con gente de VMware y no sé si me hicieron lavado de cerebro o qué, pero me terminé creyendo esto de la transformación digital. Y empresas como Uber, que de repente es la empresa de transporte más grande del mundo, no tiene ni un solo vehículo, es software. Empresas como Airbnb no tienen ni una sola propiedad, pero a través de su software mueve gran cantidad de alquileres. Em, Empresas, bueno, podemos citar muchísimas, pero por ejemplo me llamó muchísimo la atención cuando el año pasado me hicieron una pregunta de cuál fue la segunda empresa tecnológica más exitosa de los últimos 10 años. No puedo decir Facebook, Amazon, VMware para quedar bien, porque estábamos en una reunión de VMware. No, no, no y no. Resulta que era Domino's Pizza. Domino's Pizza, empresa tecnológica, sí, porque a partir de que ellos estaban yendo muy mal desde el punto de vista de empresa y empezaron a apostar por la tecnología. Cambiaron el sistema fueron los primeros de hecho que ofrecieron un track de los pedidos online, ofrecieron distintos tipos de plataformas, a plataformas para no solamente web, sino para los dispositivos móviles. ¿Y quiénes son los que más comen pizza? Al final, la gente joven. Y la gente joven ya se olvida de pedir una pizza por teléfono, directamente lo lanza por una aplicación. Entonces fueron haciendo crecer el mercado y fue un tremendo la revalorización de esa empresa. Eso es transformación digital, en definitiva. Es modernizar la empresa con tecnología. ¿Y cómo es? Todo eso es gracias al software. Estamos en la edad dorada del software. Y es increíble la cantidad de aplicaciones que no solamente se están creando, sino que se van a crear en los próximos años. ¿Y cómo se van a crear con este tipo de tecnologías? Entonces, hablamos de, por un lado, la modernización de aplicaciones. Ahí es cuando hay que ofrecer esa tecnología de base para dar soporte tanto a lo que sigue funcionando hoy en día como aplicación tradicional, máquina virtual, como también a estas tecnologías que ya está basado en microservicios, que es cuando se separan, se parten en pedacitos todas esas aplicaciones. Por ejemplo, podemos tener una instancia de un servidor web en un contenedor, otra instancia de un servidor web en otro contenedor. De repente tengo más carga de trabajo, se despliega automáticamente otra instancia en otro contenedor de un servidor web. Lo mismo si falla una aplicación. Se levanta una nueva aplicación en otro contenedor, en el mismo nodo, en otro nodo, no importa. ¿Eso quién lo hace? Kubernetes. Y claro que hay otras soluciones, pero hablamos de Kubernetes como la principal herramienta que da estos servicios de distribución, creación, balanceo, alta disponibilidad de contenedores. Y esos microservicios, esa distribución, podemos decir, dinámica de todas estas tecnologías de microservicios. Pero vamos a ver primero una diferencia entre una máquina virtual y un contenedor. Tenemos que empezar a cambiar ese chip. El concepto de máquina virtual ya lo sabemos. Partimos de la base de un hardware que tiene sus recursos de cómputo. Tenemos el hipervisor, que es el único que accede a esos recursos de cómputo, almacenamiento y red, y es el que en cierta forma reparte, ¿no? Es el scheduler de recursos con una serie de reglas. Entonces, luego vamos a crear distintos elementos que son software. Tenemos esa máquina virtual que tiene su sistema operativo y recibe los recursos de parte del hipervisor en este caso y le entregará los recursos al lado de las aplicaciones que tenga en esa instancia de máquina virtual. En el caso de un contenedor, bueno, es algo diferente. Si bien tenemos un hardware, ese hardware, cuidado, como decíamos recién, puede ser una máquina virtual, puede ser un bare metal, puede ser de repente una plataforma cloud, algo que trabaje en una solución de cloud pública. Lo que ocurre es que vamos a tener un sistema operativo guest, que puede ser Linux, puede ser Windows, por ejemplo, distintas distribuciones, y dentro de ese guest vamos a tener ese motor del contenedor que nos va a permitir
crear las distintas instancias de esos contenedores. Y una aplicación va a vivir en una de esas instancias de los contenedores, consumiendo únicamente los recursos que le correspondan, pero reutilizando lo que serían las librerías del sistema operativo base más las dependencias que necesite ese contenedor y, desde luego, la configuración en sí misma que necesite esa instancia de contenedor. Entonces, hoy en día vemos que es muy dinámica la creación de un contenedor. Vamos a ver aquí una comparativa que creo que está muy bien. Por un lado, la máquina virtual está encapsulada en un objeto de máquina virtual y todo el sistema operativo y las aplicaciones están dentro de esa máquina virtual. Por otro lado, en el contenedor tenemos únicamente la encapsulación de la aplicación, las dependencias y la configuración de esa aplicación. Los recursos en una máquina virtual los entrega el hipervisor. Por otro lado, en un contenedor, los recursos los entrega el sistema operativo del contenedor. Me atrevo a decir el sistema operativo porque en muchos casos vamos a leer el host container. Cuidado con ese host container porque de repente puede ser una máquina virtual o puede ser un bare metal de verdad. ¿En dónde vive esa máquina virtual? En el hipervisor. ¿En dónde vive ese contenedor? En el host del contenedor, que es, una vez más, sería ese nodo que da servicio al contenedor. Y cuando encendemos una máquina virtual, dependiendo del tamaño, dependiendo del sistema operativo, dependiendo de todo lo que tenga que cargar en esa máquina virtual, podemos hablar que necesitamos segundos, en algún caso tal vez minutos. Cuando tenemos que levantar una aplicación en un contenedor, el sistema operativo está levantado. Entonces únicamente va a levantar la aplicación en sí misma y va a cargar las librerías y va a aplicar la configuración. En algunos casos son milisegundos y en el peor de los casos tal vez son segundos. Entonces ahí donde vamos viendo ese dinamismo, ¿no? de máquina virtual. Pero bueno, vamos a ver, estamos hablando de que esto es algo fácil, lo estamos vendiendo como fácil. Vamos a ver, yo que no tengo nada de conocimiento de verdad de Linux, fui capaz de instalar un Docker y de crear un contenedor en cuestión de 2 minutitos o más. Vamos a ver, estos son todos los comandos que se ejecutan en un Ubuntu versión 20 de desktop para instalar un Docker mismamente. Bueno, ¿qué necesitamos hacer? Primero, ejecutamos el comando docker version, que es para ver si realmente tenemos un Docker en ese terminal. No tenemos nada. Perfecto. Entonces vamos a actualizar, vamos a hacer un update, vamos a hacer un upgrade a lo que es el equipo en sí, en este caso el Ubuntu. Bueno, en este caso ya está actualizado. Esto va rápido, desde luego puede tardar un poquito más. Y ahora simplemente vamos a instalar el Docker. Ese es el comandito para instalar Docker en este Ubuntu. Nos pregunta si queremos bajar el instalador. Le decimos que sí. Empieza todo el proceso. Es muy rápido. Y aprovechamos para decir que esto lo podemos hacer en un Linux, pero también lo podemos hacer en un Windows o lo podemos hacer en un Mac. Ya que mencionamos Windows, sabemos que ahora Windows va a venir con esa instancia de Linux embebida, también por esta historia de los contenedores. Bueno, aquí ya tenemos instalado el Docker. Vamos a ver el estado del servicio del Docker. Bueno, ahí está inactivo, no pasa nada. Hacemos la configuración del servicio para que levante automáticamente, que ya después si organizamos el equipo, que no lo tengamos que levantar, ya está configurado. Y ahora sí podemos ver la versión de Docker. Vemos que está instalado el Docker. Fenomenal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si tenemos alguna instancia de un contenedor. No tenemos nada, no tenemos ninguna instancia. Y ahí vamos a tirar un hola mundo. Simplemente con ese comando estamos bajando, estamos instalando una instancia de un hola mundo que está ahí. Lo paro porque, bueno, va muy rápido esto. Repito que están todos los comandos aquí para copiar y pegar y van a funcionar. O sea que si me funciona a mí, seguro que les va a funcionar a ustedes. En este momento ya tenemos un contenedor. O sea, no solamente que tenemos Docker en esta instancia, sino que tenemos un contenedor funcionando. Y ahí vemos con el Docker ps-a, vemos que tenemos esa aplicación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instalar un Nginx.
Con ese comando pull lo que estamos haciendo es traer de registro algo así como cachear la imagen del Nginx, que dicho sea de paso es el container más utilizado, uno de los que más se containeriza, no sé si me estoy inventando la palabra. Y ahí, una vez que ya tenemos callado ese Nginx, simplemente tiramos el comandito. Vamos a parar un poquito aquí para explicar esto, para desplegar ese contenedor. Ya el segundo contenedor en esta instancia de Docker, le decimos, ok, vamos a ejecutar esta instancia, que le vamos a llamar Docker Nginx, va a estar mapeado al puerto 80 y vamos a llamarla Nginx. Y ahora podemos ver que realmente tenemos estas dos instancias de contenedor, que tenemos el Hola Mundo y el Nginx. Vamos a ver si esto realmente funciona. Yo sé que va a funcionar porque es una grabación. Aquí levantamos en la instancia local, pero esto es una instancia local, pero ya perfectamente lo podremos ejecutar desde la red. ¿Cuánto tardamos? Nada, un minuto y medio menos para desplegar esta instancia de Nginx. De hecho, vamos a ver que realmente está funcionando, que ese Nginx era de este equipo. Detenemos la instancia y ahí actualizamos y claramente no carga. Bueno, podemos volver a levantarlo, va a volver a cargar. Fíjense lo rápido que levanta. A eso nos referíamos recién, del dinamismo que tiene esto de los contenedores. Bueno, y lo último que tal vez haríamos sería detener el servicio y por último eliminarlo, y podemos decir que ya prácticamente estamos trabajando con Docker. Claramente no, no es complicado. A ver, desde luego que no vamos a ser especialistas solamente ejecutando esto, ni mucho menos. Pero esto sí que creo que sirve para ver lo simple que es. Ahora, estamos hablando de Docker, pero ¿qué ocurre? Docker, como decíamos recién, es esa base de contenedores, pero nosotros necesitamos muchos, ¿qué digo muchos? Muchísimas instancias de contenedores. Entonces, claro, no vamos a ir, es como si estuviéramos en un data center compuesto por, no sé, vamos a imaginar 200 hosts. ¿Vamos a ir host por host configurándolos? No, tenemos un vCenter, ¿verdad? Bueno, en este caso, este Kubernetes vendría a ser una especie de vCenter para esta base de contenedores. Y se presenta como un orquestador de contenedores que nos va a permitir hacer el despliegue a través de los archivos de manifiesto, donde nosotros vamos a poner lo que es el estado deseado. Y esto es importante en Cloud Native Apps, que seguramente habrán escuchado varias veces qué es esto del estado deseado. El estado deseado básicamente es, yo te tiro lo que quiero, vía API, vía línea de comandos, y el sistema, en este caso Docker, va a tener las herramientas suficientes como para hacer que eso se cumpla. Y una diferencia que creo que está muy bien es, por ejemplo, cuando varios años atrás en el coche nuestro teníamos que regular la temperatura y subíamos, bajábamos, al final nadie se ponía de acuerdo si hacía frío, hacía calor. Ahora tenemos lo que es el climatizador, y ya lo que es el climatizador Bisona, creo que bajó la discusión de las parejas, no sé en qué porcentaje, pero cada uno va con su temperatura, uno le pone unos grados, otro le pone otros grados, y el coche sabrá con su inteligencia el estado deseado que queremos tener nosotros de temperatura, en ese caso. Bueno, aquí es lo mismo con Docker. Nosotros le decimos cómo lo queremos, si queremos balancear, si queremos el número de instancias de réplicas, si queremos lo que conocemos nosotros en vSphere como reglas de afinidad, reglas de antiafinidad, si se cae una instancia de una aplicación que la vuelva a levantar. Bueno, esa es la idea de Kubernetes. Y es curioso el caso de Kubernetes porque seguramente muchos recordarán esto, el Pokémon Go. Bueno, fíjense, fue un exitazo, 500 millones de descargas, más de 20 millones de usuarios activos por día, y esto estaba basado en microservicios, en contenedores y Kubernetes, funcionando sobre el Google Container Engine. Impresionante, impresionante. Millones de aplicaciones y millones de instancias de descarga. Fue un crecimiento brutal que Google, claro, tenía el cómputo para aguantar toda esta demanda, pero también tenía la tecnología para gestionar y orquestar esa demanda que podía crecer.
Bueno, vamos a ponernos un poquito serio, vamos a ver esto de la arquitectura en Kubernetes. A ver si yo tengo aquí un lapicito. Vamos a ver si funciona esto. Bueno, aquí teníamos el amigo desarrollador que va a consumir Kubernetes. Primero, hablamos de lo que es el control plane. Fíjense que aquí tenemos distintas instancias de lo que sería el control plane. Vamos a tener lo que es un master y luego vamos a tener otras dos instancias que también van a trabajar, pero como sabemos el master es el que define todo esto. Tenemos algo muy importante en todo esto que es un servidor de API. Los desarrolladores que usan API y otras aplicaciones se comunican con este tipo de soluciones vía API. Es cierto que tenemos esta línea de comandos que es el kubectl o kubectl, como lo llaman algunos, a mí me gusta más kubectl, que es el entorno de línea de comandos que nos va a permitir comunicarnos con el API del clúster de Kubernetes. Y recién hablábamos de que nosotros trabajamos con este despliegue de los contenedores a través de Kubernetes con el estado deseado. Perfecto, el controller manager es el que se va a encargar de la monitorización, de verificar de que todo está según el desarrollador de turno o el DevOps, en este caso, definió número de instancias, número de réplicas, balanceos, distribución de nodos, etc. Eso es lo que va a hacer el controller manager. Y al final, bueno, el scheduler es el que va a repartir, el que se va a comunicar con el kubelet. Este kubelet, para que nos entendamos, viene a ser como el host D. ¿Quién es el host D en un SXI? El que trabaja, el que pica piedra, ¿no? Porque al final siempre tenemos el VPXD, que bueno, nos comunica con el vCenter, pero el host D es el que termina trabajando. Esto es lo mismo que hace el kubelet. ¿En qué cosa? En un nodo de Kubernetes. Por un lado tenemos el control plane, por este lado, que ya dijimos que es el cuadro de mando, por así decirlo. Pero luego tenemos los nodos. Estos nodos de Kubernetes van a ser instancias que pueden ser máquinas virtuales, pueden ser hosts físicos de tipo bare metal, puede ser algo que esté en cloud pública, por ejemplo, o un SXI, ¿por qué no? Y esto va a ejecutar, ¿qué cosa? Va a ejecutar los pods. Ahora vamos a hablar de los pods, pero el pod en Kubernetes viene a ser el objeto mínimo, el más pequeñito de todo lo que gestiona Kubernetes. Y dentro de los pods es donde viven, ¿qué cosa? Los contenedores. Yo puedo tener aquí un par de contenedores, puedo tener un contenedor aquí, y aquí puedo tener de repente 3 contenedores. Ahora, dentro de un poquito vamos a hablar el porqué de los pods. ¿Qué es lo que hace este kubeproxy? Se encarga de todo lo que es la parte de comunicaciones, de la comunicación entre los distintos nodos. Por ejemplo, si hay una petición, algún servicio de red, dentro de un contenedor que está dentro de un pod, bueno, la comunicación con otros nodos también, eso es lo que hace el kubeproxy. Esto al final es el motor del contenedor como tal. En este caso vemos que es Docker, pero podría ser otro. Y este image registry es desde donde vamos a traer esas imágenes de las distintas aplicaciones. Eso trabaja con un sistema de capas, que tenemos librerías, imágenes, tenemos configuraciones también, y eso está definido en el ficherito donde nosotros utilizamos para empaquetar y distribuir ese contenedor. Bueno, y perdón, casi me olvidé una parte muy importante, la base de datos de Kubernetes. Ahí es donde todo esto que nos está pasando aquí, el equipo de desarrollo a través de API, que se define en el Controller Manager, que es el manifiesto, cómo quiere que funcionen las cosas, claro, se almacena en esta base de datos. Kubernetes tiene muchísimo más. De hecho, Kubernetes es bastante más, no sé si complejo, pero cuanto menos mucho más extenso que un Docker, que un contenedor. Pero
esta foto, si nosotros nos hacemos amigos de esta foto, lo que acabamos de ver ahora, podemos decir que tenemos ya la mayor parte de los conocimientos de Kubernetes para empezar a entender cuanto menos la lectura de lo que va a ser un vSphere with Kubernetes. Simplemente mencionar que este kubelet vamos a verlo un poquito diferente como Spherlet. Bueno, lo vamos a ver, es la adaptación para que un host de SXI termine trabajando como un nodo de Kubernetes. Muy bien, hablamos recién de los pods. ¿Qué es esto de los pods? El pod me va a servir a mí para, primero, dar soporte a lo que es este contenedor, pero de repente yo dentro de un mismo pod puedo tener más de un contenedor. ¿Por qué? Porque de repente me interesa a mí tener aquí lo que es la aplicación web y el sistema de autenticación y quiero que levanten los dos a la vez y no me importa que estén trabajando en el mismo nodo. Entonces podemos ver aquí que hay una variedad importante de pods. Esto lo decide ¿quién? El desarrollador en base a el diseño de su aplicación, dependiendo de los componentes, dependiendo de la alta disponibilidad, dependiendo de ciertas reglas que quiera aplicar a la hora de distribuir esos contenedores. Ese es el pod. Y esto es desde mi punto de vista, uno de los conceptos que tal vez confunde un poco, porque uno escucha hablar de Kubernetes, de cluster, de namespace, que lo vamos a ver ahora, de réplica. Bueno, conocemos lo que es una réplica de Vim, por ejemplo, y no de casualidad esto, bueno, es casualidad que esto está en verde, pero no tiene que ver Vim aquí. Pero a lo que voy es que hay muchos conceptos que son similares. El host, el namespace, el pod, el nodo. Y claro, al final tenemos que poner la cara y hacer esa traducción desde lo que nosotros conocemos como vSphere a, en este caso, lo que es Kubernetes. Así que esto es un concepto lógico que nos sirve para simplemente agrupar un par de contenedores dentro del mismo nodo y que cuando el propio master node de Kubernetes verifique el estado, lo va a verificar a nivel de pod y lo va a encender y lo va a apagar y lo va a reiniciar a nivel de pod. Tenemos también estos replica sets, y esto es muy fácil, porque en ese ficherito de manifest, como veíamos nosotros podemos decir, ok, quiero desplegar dos instancias de MongoDB, por ejemplo, pero como es algo que lo necesito en alta disponibilidad, quiero dos replica sets y además van a funcionar en dos nodos diferentes, que eso también lo podemos definir, además de un balanceador, por ejemplo. Y es simplemente eso, que también estos replica sets pueden estar definidos por la carga. Si me sube el consumo de CPU de más del 60%, me vas a desplegar X cantidad de replica sets nuevos, por ejemplo, con ciertas reglas. Y tenemos otro concepto que también es importante que lo entendamos, que es el namespace. El namespace viene a ser una especie de contexto de recursos. Uno tal vez al principio lo asocia con un clúster y cuando veamos ahora la parte de vSphere with Kubernetes vamos a decir, es, pero no es, al final, no, esto se trata de recursos. Aquí tenemos un namespace que es un determinado contexto que vemos que está formado por un par de pods, en este caso dentro del mismo nodo, pero si nos fijamos en este está abarcando dos nodos diferentes, el nodo 1 y el nodo 2. Incluso en este caso, este está abarcando tres nodos. Y esto se trata de recursos. Y ahí es donde el namespace vamos a ver una cierta semejanza, no es exactamente lo mismo, pero con un pool de recursos tal vez, porque vamos a poder limitar ciertos recursos. Lo que pasa es que aquí también vamos a poder limitar almacenamiento, cosa que en un pool de recursos no podemos hacer. Muy bien. A todo esto, hoy estamos hablando vSphere 7, vSphere with Kubernetes, y bueno, podemos habilitar lo que es lo que conocemos como vSphere with Kubernetes, que no es ni más ni menos que
el hecho de crear un clúster de Kubernetes y habilitar a lo que se conoce como el SXC del futuro. Bueno, tal vez esto suena un poco a ciencia ficción, pero es habilitar a que un host de SXC, el que conocemos nosotros, pueda funcionar como un nodo de Kubernetes para crear pods, para dar servicios a contenedores de forma nativa, sin dejar de dar soporte a máquinas virtuales, un host de SXC. Vamos a ver cómo es la instalación que tengo aquí. A ver, tengo que dejar el lapicito. A ver. Uy, esto no tenía preparado, a ver cómo sacamos el lápiz. A ver si ahí está, ahí lo habilitamos. Ahora tengo que ver si puedo ponerle pausa. Bueno, si no, lo pasaremos ya al siguiente. A ver aquí. Bueno, esto es un entorno de vCenter. Tenemos un vCenter 7, como estamos viendo ahí. Y ahora vamos a ver que tenemos un clúster más otro host. Ese host va a darnos soporte a lo que es una instancia de Edge. Vemos que aquí necesitamos un host. Es un entorno de laboratorio. Esto es un host que tiene 32 GB de RAM y tiene 8 Virtual CPUs, 2 sockets y 4 cores. O sea que, bueno, tampoco es gran cosa, pero necesitamos 3 nodos. Necesitamos también NSXT para desplegar esto. Y necesitamos también un clúster de HA y un clúster de DRS con la configuración de balanceo totalmente automatizado. Bueno, en principio, si tenemos todo en orden, podemos ir aquí a la parte de Workload Management y ahí empezamos con este workflow. Lo primero que tenemos que decir es cuál va a ser el clúster que nosotros vamos a habilitar como Workload Management, que va a ser el clúster de Kubernetes como tal. Una vez que seleccionamos ese clúster, vamos a definir el sizing, qué número de pods, cuidado, no de contenedores, qué número de pods vamos a soportar. Y en ese caso, un small nos daría soporte para 2000 pods. Y aquí empezamos con la parte de networking, que tal vez es un poquito lo que tenemos que tener más claro, como mínimo, antes de seleccionarlo. Y previamente tenemos que tener un switch virtual distribuido, tenemos que tener una serie de pod groups, por un lado, para la parte de management, como estamos viendo aquí, y esto en algún caso se define como la creación del IPAM. ¿Por qué el IPAM? Porque estamos trabajando en cierta forma con una predefinición de un pool de direcciones IP que, dicho sea de paso, se va a consumir de forma dinámica. Los parámetros son normales, es simplemente a partir de qué dirección IP vamos a empezar a ofrecer a lo que son los componentes, en este caso de la parte de la red de management, y después parámetros de un default gateway, de un NTP muy importante, y los parámetros de DNS. Ahora, dejamos la parte de management network y vamos a la parte de workload network. En el workload network es lo que... vamos a ver, aquí no sé si está tapando... Ah, no, ahí lo acabo de subir. Ok. En la parte de Workload Network, fíjense que ahí ya estamos seleccionando un Edge. Eso es importante. Un Edge de NSXT que nos va a permitir hacer todo el tráfico norte-sur, la configuración de un load balancer, las instancias de los segmentos de red. Eso tiene que estar predefinido. Lo mismo que también es el switch virtual distribuido y ese FQDN del API. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque eso va a ser el FQDN del API del clúster de Kubernetes con el que vamos a trabajar. Y estos son los CIDR y de pod y de servicio que vienen con un direccionamiento determinado y en realidad no tendríamos por qué modificarlo. Podemos modificarlo, pero eso es un estándar. Vamos a utilizar dos direccionamientos IP, que son los que estamos definiendo ahí. Uno de entrada y otro de salida, que eso es lo que va a gestionar el propio Edge que habíamos visto recién. Cuando terminamos de definir estos direccionamientos, tenemos que asociar una política de almacenamiento. Si estamos trabajando con vSAN, por ejemplo, en el entorno de Cloud Foundation, muy probablemente trabajemos con vSAN, esto va a ser una política de vSAN, y si no al final
va a ser un storage policy que vamos a asignar para el control plane, para los discos ephemerals y para las imágenes de caché que habíamos visto recién que se utilizaban cuando hacíamos un pull y un empaquetado de una aplicación. Perfecto, ahí tendremos que repasar todo y le damos a finalizar. Ahora es el momento de prepararnos el café, de abrir Netflix, a ver qué pasaba, o no sé, o de escuchar alguna edición de un podcast para TI, por ejemplo, cuando nos visitó Celia, a Héctor y a mí. Ok, esto va a tardar, a ver, no recuerdo, depende del entorno, claramente, pero horita y media, dos, tranquilísimamente. Esto va a asignarle una dirección IP a lo que es el API que hablábamos recién. Y de aquí, esta es la web, como decirlo, de ese supervisor cluster que estábamos hablando, y nos podemos bajar, ¿qué cosa? Nos podemos bajar el plugin para el entorno de comandos. Vemos que ahí también podemos bajar la herramienta para crear esa biblioteca de imágenes, pero bueno, aquí nos vamos a una máquina normal, a la cual simplemente vamos a definir un path donde van a estar todos los comandos, y aquí vamos a ejecutarle directamente un bash que nos va a instalar el kubectl, que es todo ese entorno de comandos para trabajar con Kubernetes. Nos tenemos que desloguear, nos tenemos que loguear, y a partir de este momento ya podemos ver que si tiramos el comando kubectl, tenemos todos los subcomandos de kubectl, pero directamente está apuntando a ese servicio de Kubernetes en vSphere. O sea que esto ya está tirando directamente a vSphere. A ver si me deja pasar aquí. Perfecto. Ahora que tenemos vSphere con Kubernetes en nuestro entorno, vamos a ver cómo es desplegar el mismo Nginx que habíamos desplegado en Docker, pero ahora directamente en vSphere. Vamos a ver cómo es, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es con el kubectl, con ese comandito, nos vamos a loguear ¿con qué? Con nuestro vSphere, en este caso. Vamos a apuntar a un servidor que en ese caso va a ser el servicio de clúster de Kubernetes que habíamos desplegado anteriormente. Ese es el usuario que previamente habíamos definido, es el DevOps01, y fíjense, nos estamos logueando con el single sign-on, en este caso. Una vez que nos logueamos, ya está, podemos tirar más comandos de kubectl. Lo primero que vamos a hacer es definir el contexto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, es el namespace. ¿Se acuerdan del namespace? Que ese era el contexto de recursos con el que íbamos a trabajar. Una vez que tenemos seleccionado el namespace, vamos a ver ahora, a ver si lo puedo pausar por aquí. Vamos a ver ahora un ficherito un YAML, que es el manifest, aquí está, para el despliegue de Nginx. Vemos que tiene el nombre Nginx Deploy, tiene una etiqueta, se utilizan mucho las etiquetas en Kubernetes. Una única réplica. Aquí, si nosotros quisiéramos desplegar 3 instancias, simplemente cambiamos la réplica a 3, volvemos a ejecutar el comando que vamos a ejecutar a continuación, y vamos a tener 3 instancias de contenedores de Nginx. La aplicación se va a llamar Nginx con esta imagen que va a estar disponible en la biblioteca, y va a utilizar el puerto 80. Bueno, ahora lo que hacemos simplemente es ejecutamos kubectl, apply, y especificamos el fichero ese que estábamos viendo recién, el manifest. Entonces se va a ejecutar, y ahora vamos a ver lo que pasa. Sí, fíjense la velocidad con lo que se va a ejecutar, pues ya está creado. Ya está creado un Nginx. No sé, un poco rápido, ¿no? A todo esto. Ahí podemos ver que tenemos esa instancia desplegada. Insisto, no sé si estoy tapando aquí con la ventanita que tengo por este lado. Podemos ver tanto el entorno, la lista de todos los contenedores que tenemos, y también una vista, vamos a decirlo, detallada del entorno, como con el Describe Deployment. Este comando o parámetro es especialmente útil cuando no funcionan del todo bien las cosas. Quieto ahí. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí la cosa ha cambiado. ¿Qué tenemos?
Tenemos un vSphere Client con un vCenter Server 7, y aquí tenemos la lista de namespaces, que de momento tenemos uno solo, que esto lo había creado yo luego de instalar, luego de habilitar el vSphere with Kubernetes. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos el estado, vemos que está ejecutándose este namespace, que está activo, que está funcionando sobre este clúster de vSphere, esta instancia de vCenter. Aquí tengo el usuario con privilegios de edición. Y de momento, porque todavía no había actualizado, no me llegó a actualizar el uso que está consumiendo en recursos, CPU, memoria y almacenamiento este pod. Vemos que está todavía en 0. Entonces, bueno, luego de actualizar, vemos ahí todos los eventos de Kubernetes, todo el deploy que se ejecutó, y hay distintas formas de verlo. Podemos verlo directamente aquí, de la vista de namespace en Workload Management. Podemos verlo directamente aquí en la vista de Workload Management con el menú, y se nos va a actualizar digamos, el contenido central. O también podemos verlo, digamos, de la forma clásica, como ahora lo vamos a ver. Ahí vemos que tenemos un clúster, opciones de actualizaciones, podemos crear un namespace directamente desde el User Interface o crear un namespace con kubectl, por ejemplo. Si queremos verlo con el entorno del clásico, bueno, ahí vemos un pool de recursos, que es un namespace, pero cuidado, ese no es el namespace, ese es un pool de recursos. Ahí es donde tenemos el namespace. Ven que esto es no sé si un intruso, queda feo, ¿no? Pobres desarrolladores que los estamos invitando al mundo de vSphere, pero es un elemento diferente, uno nuevo. Ese es un objeto namespace de Kubernetes en vSphere. Y aquí es donde es lo mismo que estábamos viendo recién. Y estas tres cosas que están aquí es el Supervisor Cluster. Son tres instancias de máquinas que están funcionando como el management plane de Kubernetes, que fue lo que habíamos explicado antes en el esquema. Pero claro, ahora a través de máquina virtual. Y este namespace, que vamos a ver ahora, si lo empezamos a ver, va a tener algo, va a tener como un hijo. Ahora vamos a ver. Vamos a poder ver el pod y vamos a poder ver la instancia de la máquina que nosotros habíamos creado, que está ahí mismo, que es el Nginx, lo que habíamos desplegado nosotros. Y ahora sí, ahí vemos lo que nos está consumiendo, vemos parámetros de red, vemos información como metadata. Bueno, en fin, creo que es bastante interesante ver cómo es toda esta historia, ¿no? Todo este cambio de forma de gestión. No olvidemos que esto está funcionando de forma nativa en un SXI, en un SXI. O sea que ese es el cambio como tal. Bueno, y ya para ir terminando, tenemos la parte de Tanzu, que en realidad mucha gente hace referencia a Tanzu como un clúster de Kubernetes dentro de un clúster de Kubernetes. Entonces, por un lado tenemos la plataforma Tanzu, no sé si decirle la suite tal vez de Tanzu por un lado, y la opción de vSphere with Kubernetes por el otro. Tanzu, como sabemos, tiene toda la parte de build, run, tiene el service mesh que necesitamos para aplicar esa parte de seguridad, de conectividad, de control de las aplicaciones, ofrece una parte de monitorización, de protección, toda esa suite, que además nos permite incluso llevarla a una plataforma de nube pública. Todo eso y muchísimo más es Tanzu. O por el otro lado, si queremos un entorno de Kubernetes clásico, por así decirlo, podemos utilizar vSphere with Kubernetes. Esto realmente tiene mucho y creo yo que la semana que viene en el VMworld vamos a tener ahí algunos cambios. Se adelantó ahora mismo, la semana pasada, unas formas diferentes de empaquetar Tanzu, porque a día de hoy, si nosotros queremos utilizar esto de vSphere with Kubernetes, incluso Tanzu, tenemos que pensar en Cloud Foundation, ¿vale? Y eso es lo que tenemos hoy por hoy. Muy bien, hasta aquí tenemos la parte de Cloud Native Apps. ¿Qué tal por ahí?
Si alguien quiere comentar algo, solamente para que pueda tomar agua. No sé, chicos, ¿qué tal? ¿Se fueron todos? ¿Hay alguien por ese lado? Aquí estamos mute. Sí, muy rápido, ¿no? Bueno, había mucho material. Voy sacándole el mute a Bueno, Celia. Cristian. estamos, ¿no? Vamos con el bonus track, por aquí. A ver, Celia, hay que hacer un poquito de publicidad. Yo no sé por qué, pero también la otra vez coincidió con otro... Ah, no, me coincidió en marzo de 2018, que presenté en 2B Max, uno fue en Galicia y otro en Buenos Aires, que estaba por ahí, y coincidió con que habíamos lanzado el libro. Bueno, Celia, contá un poquito del proyecto este que vos también formás parte. Claro. Bueno, este libro que escribimos, bueno, ahí están 16 bloggers que somos VExpert, este año fui invitada, le agradezco personalmente en este caso a Fede que me insistió, y aquí estoy escribiendo, o sea, en realidad ya escribí todo. Estamos ya en los preparativos del lanzamiento, el lunes está saliendo, así que estén atentos a las redes sociales, es @VMwareVExperts, ahí tienen que seguirle por Twitter y les voy a poner después en el chat. Y bueno, tenemos contenido de todo. Tenemos un poco de lo que habló Fede, tenemos temas de vSphere 7, tenemos temas de Vim, tenemos temas también de comunidad. Hay por ahí una sorpresita que no tiene nada que ver con la tecnología, pero también tiene mucho que ver. Así que ahí van a saber después cuando bajen el libro. Esto es totalmente gratuito, sin registro, nada. Aquí estamos trabajando con unos sponsors que son los que detrás nos están apoyando para apoyar a esta ONG ¿Unos de que se vacaciones? llama, exactamente, con las donaciones que se llama ¿Cómo exacto? NASCO. No, yo dije, nos están apoyando para que nos vayamos de vacaciones. Ah, no. Eso Escucharon dijiste exactamente, naciones. digo, no era así. No, nosotros no vemos ni un peso, ni un dólar, ni un nada. Esto es ad honorem, lo estamos haciendo con nuestro tiempo, donando nuestro tiempo, nuestro conocimiento, estamos metiéndole pata ahora a full esta semana para terminar bien todo, para empaquetar el libro, digamos, para que ustedes puedan disfrutarlo la otra semana. Y bueno, como yo puse en mi blog, también es un libro con corazón, ¿verdad? Porque justamente la idea es apoyar a esta ONG, que lo que está haciendo es ayudando a niños a que tengan un incentivo que yo creo que más que nada para el tema laboral el día de mañana. O sea, es como darle de comer al hombre y ¿cómo era esta frase?Esa no me acuerdo. Sí, Darle de comer y no tendrá hambre bueno, un ahí está, de día. hecho, exacto, que Claro, esto lo comentó pero enséñale a Guzmán, pescar y comerá para siempre, algo algo así. así, algo Entonces, así. algo así era. Bueno, el tema es justamente eso, ¿verdad? Que ellos tienen una escuela digital, una escuela tecnológica, digamos, en Ghana, donde enseñan a los chicos sobre todo lo que es tecnología. Entonces, nosotros estamos apoyando a ellos con los sponsors, ¿verdad? Los sponsors ponen la platita, nosotros ponemos el conocimiento y ponemos las ganas de que esto salga adelante y también damos a conocer en el libro la historia de esta ONG que es súper, súper emotiva. Así que eso. La verdad que sí. Y bueno, en realidad es doblemente solidario, ¿no? Porque también estamos en cierta forma acercando material en nuestro idioma, que hay que hacerlo valer, nuestro idioma. Incluso es hasta un poco gracioso porque cada uno escribe a su manera. Tenemos gente... Varios idiomas en español. Claro, de Costa Rica, de España, de Paraguay, de Chile, de Argentina, ¿dónde es Elber? ¿De Puerto Rico? No ¿Sí? tengo idea dónde es Elber. Creo que Pero acá de todos conocen a Colombia Elber, también. son Entonces, República cada uno escribe. Dominicana. La República ahí Dominicana, ahí está. está. Pero casi no habla español, él habla más inglés. Entonces, Él habla, depende obviamente. de lo que tenga que hablar, sí, habla. Y Mira cada que yo uno, soy la que estoy editando su texto, te diré que no claro, habla cada, mucho español. cada uno, bueno, incluso también hasta Jorge, Ariel y Elber viven en Estados Unidos y claro, ellos piensan en inglés. En inglés, Entonces, exacto. se Lo ve, escriben como Google Translator. Entonces, claro, pero no importa, porque lo importante aquí es al final compartir el conocimiento, la por experiencia supuesto. Es que de eso es lo cada uno. lindo, que como da igual cómo escriban, sino Claro, cómo lo que comparten y cómo exacto. lo comparten. Eso es lo mejor de todo. O sea, cada Y, uno puso lo y mejor de... que, y que cada uno hizo uso del bien más escaso que es el tiempo.
le robó el tiempo a su familia y el tiempo para hacer cualquier otra cosa podría estar súper cómodo, y al final se puso a escribir por una causa solidaria, se generó un material, creo que es de muy buena calidad, ya cada uno lo verá a Súper. su manera, desde luego, en nuestro idioma, un material tecnológico actualizado en nuestro idioma, y que sin importar el nivel social de cada uno, si tiene recursos o no tiene recursos económicos, se lo va a poder bajar desde cualquier sitio en un clic, y como estamos viendo aquí, no especulamos con datos de la gente, no es que nos da igual quién lo baje, pero lo que queremos es que el que lo quiera bajar lo baje sin nombre, apellido, ni mail, ni nada, simplemente un clic. Ese es el objetivo, y bueno, y después colaborar con esta fundación. No sé, Diego, si tendrás a mano el link del podcast en donde estaba Ousmane, creo que te lo había pasado antes, si no, después lo compartimos, donde nos contaba el que creó la ONG, su historia. Una historia durísima, durísima, que merece escucharla porque básicamente él cuenta de cuando salió de Ghana creo que eran 12 años, tuvo que cruzar el desierto del Sáhara caminando, se encontró con las mafias Que trafican gente. de traficantes de gente que llevan a Europa. Muchísima gente muere en el camino, y de verdad, escúchenlo porque realmente en la noticia muchas veces no es que llegan en pateras a las costas de los países de Europa del Mediterráneo, como puede ser Italia, Grecia, como puede ser España, sino todo lo que hay detrás también, y todo lo que sufre, toda la gente se queda en el camino, y él creó esta ONG para que cada vez menos gente, su granito de arena, ¿no? Cada vez menos gente tenga que hacer ese viaje. Y además, educando a la gente, ¿cómo? Con tecnología. Ahí dijimos, bueno, aquí sí que podemos colaborar. Así que, bueno, el lunes, ¿no, Celia? ¿Llegamos el lunes? El lunes, sí, llegamos el lunes. No sé a qué hora, pero llegamos el lunes. No, sabemos que llegamos, sabemos que llegamos. Sí, Sí, la verdad llegamos. estamos muy contentos también entre todos, porque casi contra el pronóstico pudimos recaudar bastante dinero, más de lo que habíamos estimado al principio. Vamos a ver, a partir de la semana que viene lo vamos a comentar, pero sí. Así que bueno, ese era el bonus track. No sé qué lo llevamos. No tengo Si idea. abrimos los micrófonos, si alguien quiere hablar, decir algo. ¿Dónde está? No. Ahora empieza el quilombo. Sí, pueden hablar. Hablen todos juntos. Si Prenden sus cámaras. Si es una pregunta difícil para Celia, Cristian o Diego. Fede, ¿puedes dejar de proyectar? Así se ven todas las caras. Sí. Ahora mismo. Prendan sus cámaras, no sean tímidos. A ver. O sea, yo felicitaros otra vez, otro evento más, Celia y Diego. Hola, Fernando. Bueno. ¿Qué tal? Oye, Celia cada día está mejor, ¿eh? Qué cosa. Diego cada día está más joven. Yo, de verdad es que qué bien os ha hecho el encierro, de verdad. Súper. El no salir al sol que se me vea más joven. No, pero felicito otro evento buenísimo. Y nada, bueno, muchas gracias. Nos veremos el lunes, ¿no? En el espacio virtual. Así es. Yo ya me he dado un paseo, he estado jugando al fútbol ahí. A ver, ¿alguien más quiere hablar? ¿Preguntar algo? Sí. Bueno, yo por mi parte agradecerles por la presentación, la información estuvo genial, en verdad que muy nutritiva y bueno, muchas gracias. Ahí. Gracias, Daniel. Felipe Vaso está pidiendo el micrófono. Se pueden desmutear ellos. ¿Se pueden desmutear ustedes? Oh, sí, es que recién decía que no se podía desmutear. Baja la cerveza, por favor, baja la cerveza. No, sí, esta es la tele de mi hija viendo tele. Oye, yo tengo una pregunta.
¿Tienen algún tipo de repositorio oficial para descargas de imágenes o tienen que hacer, o todas las imágenes de los Está, contenedores se bajan desde el Docker Hub? sí, a ver, se puede usar Docker Hub, pero también depende del paquete que compres, porque, por ejemplo, si vas con Tanzu, depende incluso hasta la licencia de Tanzu, te ofrecen también un repositorio. No, de hecho, cuando vas a instalar Tanzu, un requerimiento para instalar Tanzu, que sería lo siguiente a lo que vimos recién, que bueno, por temas de tiempo no lo metimos, un requerimiento es Content Libraries. Entonces se usa por defecto Content Libraries como repositorio, pero se puede utilizar también cualquier otro tipo de repositorio. Ya, vale, o sea que Tanzu en el fondo pasaría a ser lo que es como Istio, lo que es Kong, una cosa así. Es la Un idea, símil. la idea es crear todo el, bueno, no olvidemos que está en SXT también para todo esto de lo que es seguridad, networking. Pero es la idea de ofrecer tanto la parte de empaquetado, la parte de repositorio, la parte de distribución, la parte de monitorización. Vendría a ser algo así como un vSphere, pero para todo el entorno de Kubernetes. Un gran vSphere para Kubernetes con todo este tipo de servicios que claramente es bastante diferente a la parte de vSphere. Claro, lo que pasa es que estoy tratando de hacer el símil de cómo VMware trabaja con los contenedores, o cómo lo hace, por ejemplo, Rancher, o cómo lo hace Red Hat con OpenShift. En el fondo son muchos proyectos abiertos, como Istio, por ejemplo, o Kong, Claro. donde para el monitoreo la mayoría se basa, no sé, en Prometheus, en Grafana, Elasticsearch, etcétera. Entonces, Ujú. estoy tratando de hacer la comparación y por eso te En preguntaba este, si era un símil. en este caso, hay un servicio de Tanzu que no recuerdo ahora mismo el nombre comercial que le ponían, pero está basado en Wavefront, de que todo a partir de cloud, ¿no? Y aparentemente le van a cambiar el nombre. Es el propio ecosistema de VMware, es lo que quieren conseguir. Y aquí, tal vez hay que decirlo, choca un poquito, por un lado, todos los productos que estabas comentando, Felipe, que están basados en la comunidad, ¿no? Y que son de libre desarrollo. Y por otro lado, la parte comercial de VMware. En este caso, es una apuesta bastante fuerte, que así como en su momento invirtieron en Nisira y ahora están invirtiendo o invirtieron en Etio, en Bitnami, en Pivotal, por ejemplo. Fueron comprando, bueno, Carbon Black también. Van creando todo el portfolio de soluciones, el ecosistema del propio VMware, que lo van a cobrar, lo van a cobrar. Entonces, claro, ahí como que choca un poquito esa parte. Ya, Pero vale. tal vez no soy el más indicado en decirte a ver desde el punto de vista del producto porque no estoy en preventa ni mucho menos. No, pero por eso me queda claro, porque, iba a decir claro de nuevo, es como la parte libre y la parte pagada. Entonces, eso quería gastar si es que estaba la Claro. parte, por ejemplo, las imágenes registradas y definidas por VMware como tal, para Ujú. quitarte problemas con los que tuvo Tesla, que se los violaron por todos lados. Vale. Muy bien. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Comentario, por ahí no pregunta, a ver Claro. algo. Por o- eso alguien quiere comentar, no sé, algo que quiera aportar algo, algún chisme, algo, contar un chiste. Esta es comedia abierta. Recuerden registrarse en el VMworld en el 2020, es gratuito, no se cobra este evento virtual, entonces es importante que van a participar. Hay muchas charlas de lo que habló hoy Federico, hay charlas de los otros productos, de las nuevas adquisiciones, como dijo recién, Carbon Black, AV Networks, para lo que son los balanceadores. Hay muchas cosas interesantes para prestar atención y es un buen evento para aprovecharlo y sacarle el jugo. Así que yo ahí Sí. le mandé los links, no solo los links de la comunidad de VMAC, el foro, el canal de YouTube donde va a estar esta sesión, ahí también para que la puedan ver. El Slack también si tienen preguntas, el Twitter, y también les dejamos los links del blog de Federico y el VMworld. Así que
ahí está en el chat, lo pueden descargar de ahí, lo pueden revisar de ahí. Pero es importante. O sea, esto es una comunidad, acá nadie les está vendiendo nada, como decía recién Federico, ni siquiera les preventa, nadie les está vendiendo. Es solamente conocimiento para compartir entre todos los que estamos participando. Exactamente. Es la idea, ¿no? Compartir entre todos, aportar cada uno a su manera, lo que pueda. Aquí nadie es ni un especialista o lo que sea, es aportar. Yo por eso dije al principio, yo me encontré con el problema de que para mí todo esto era un poco nuevo y no terminaba de encajar, me costaba mucho encajarlo. Tampoco es que ahora lo tengo de memoria, ni mucho menos, pero sí que quería ahí enfocarlo y hay que pulirlo claramente, pero explicarlo tal vez con esta perspectiva. Esa era un poco la idea. Creo que se me fue la mano con la hora, no me di cuenta, pero bueno. No, tranqui. Se quedaron todos, así que está buenísimo. Cristian quería decir algo, parece. No. Solo iba a hacer mención a lo que ya dijo Diego, que por ahí habían escrito en el chat que dejáramos disponible la sesión y todo, pero Diego ya lo mencionó. Así que, nada, solo de lo que decía, comentarios como agradecerle a Federico, un crack que comparte con nosotros en esta oportunidad, así que a todos los que están acá registrados, pasen la voz, regístrense en la comunidad también para que podamos seguir compartiendo y haciéndola más grande. y estén atentos justamente porque vamos a seguir trayendo cracks. Exacto. Trayendo, de hecho, ahora decimos trayendo, pero en realidad ahora con esto de que estamos todos remotos. ¿Puedo dar un adelanto de lo que se viene? Sí, dale. Sí, por supuesto. Ya, en octubre tenemos otro que va a ser de Halloween, Halloween Edition, así que preparen su disfraz o algo, el que quiera, ¿verdad? No es obligatorio. Yo me voy a disfrazar. Y vamos a traer a Elber de nuevo, Elber Sena. Va a estar en octubre. Qué lujazo, en ¿no? Sí, super crack, que yo sé que acá tiene sus fans, que ya cuando vino a Chile a dar la charla quedaron todos locos, así que va a venir de vuelta, lastimosamente online, pero mejor, ¿verdad? Y ahí vamos a hacer una colaboración con el BIMAC de Argentina, o sea, vamos a estar los de Argentina y nosotros en la misma charla. Así que va a estar súper, súper bueno. Ahí ya en breve, en estos días voy a estar sacando la invitación para que ya se vayan registrando también. Y en noviembre, sigamos, aprovechemos hablando, y en noviembre se viene Héctor Herrero, el bujarra.com, que yo creo que muchos habrán visto el cómo hacer algo en Bingware ahí. O sea, yo sin conocerlo, yo usaba su blog hasta que un día me lo encontré en un VMware y se me acerca con todos ellos, que empieza a hablar y yo, ¿quién sos? Y miro ahí su ticket de bujarra.com, de ahí nos hicimos amigos. Así que en noviembre le toca a él aportar su granito de arena. Así que yo creo que no se pueden perder los siguientes también que vamos a tener. Puros cracks. Bueno, claro, exacto. Por un tema de logística, no puedo hacer el sorteo ahora, pero tenemos la lista de todos los que estuvieron hoy. Así que por LinkedIn y por Twitter vamos a estar anunciando al ganador de esa lista. ¿Alguien quiere hablar? Carlos Acuña. ¿O se despidió? No sé, hizo así. Ahí está. No te escuchamos. No le funciona el micrófono, parece. Dificultades técnicas ahí, tiene Carlos. Sí. Cosas que pasan en vivo. Ahí te estaba diciendo que tenía el billete ganador. No sé qué sorteaba. Eso después. No, mentira. Ahí está, quería agradecer, dice, ahí escribió. Gracias a todos los que participaron, en serio. Yo creo que estamos listos y ahí vamos, como le dije, por las redes sociales vamos a estar avisando quién es el ganador, que es una gift card sorpresa. Y tenemos la lista de los que se quedaron hasta el final, así que están participando. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé, ahí Fede, si queda una última palabra de despedida. No, simplemente agradecer. Hablaste poco, ¿no? Sí. De verdad. ¿Te queda saliva? ¿Cómo? Es que hablaste poco, te preguntamos. No, de verdad, agradecer la invitación, que ya habíamos hablado con Celia, que me hubiera encantado estar ahí en Santiago con todos. Habrá oportunidad. Bueno, no creo que falte oportunidad, la verdad, ojalá.
Ojalá eso Ya pueda. Caseras, bienvenido, Federico, así que esperemos que pase todo Sí, sí, este escenario de pandemia y todo para que nos podamos ver ahí en persona. Muchas gracias, Cristian. Tengo unos cuantos amigos por ahí también. Tuve la suerte de estar, creo que 3 veces en Chile, así que conozco gente por ahí y bueno. Bueno, esperemos la próxima sea presencial. Muchas gracias a todos, nada más por invitarme y por haberse quedado hasta el último momento. Y espero que aunque sea un poquito les haya servido a todos. ¿Qué Más dice? cerca, Enrique, más Más cerca la cerca no cámara. se ve, no se ve. Ah, gracias, qué lindo. Gracias a vos, gracias a todos por participar. Gracias, muchísimas gracias, Fede, por tu tiempo. Sé que allá ya es de madrugada, así que a dormir. Muy bien. Dale. Bueno, un Cuídense, abrazo para chicos, todos. y nos vemos la próxima. Gracias, Federico, Chao, gracias a nada. todos los que participaron. Nos vemos, Diego, nos vemos, Celia. Chao, chao. Chao. Que Gracias. estén muy bien Cuídense. todos. Chao, chao. Vemos. Ay, qué buena. Buena. Ahí me queda grande mi polera, no puedo poner. Mándala a lavar y después a la secadora. Y ahí te va. Eso voy a hacer.